¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Sean todos bienvenidos a este seminario en el cual nosotros vamos a estar aprendiendo acerca de cómo es que Python tiene un impacto tan grande en el mundo que sí, que se ha convertido en el lenguaje de programación vanguardia para las aplicaciones más grandes que nosotros podemos construir. Entonces, nosotros vamos a llevar este lenguaje de programación al siguiente nivel, aplicándolo en los distintos casos que nuestra industria podría estar necesitando. Por eso mismo, nosotros vamos a llevar a Python desde la automatización, que nosotros a veces nos puede reducir el tiempo de trabajo que tenemos día a día en nuestras labores, y aplicándolo también con herramientas de inteligencia artificial que sabemos que nosotros las necesitamos. Bien, tenemos una agenda planeada, no se preocupen. La idea es que nosotros empecemos explorando este lenguaje desde el inicio para quien recién esté tratando de integrarse en el mundo de la programación, como para quienes estén migrando de un lenguaje a otro. Entonces vamos a hablar muy importante de cómo es que Python inició, cómo es que Python se convirtió o llegó a tener el impacto que actualmente nosotros podemos estar viendo en las industrias, ¿no? Para que exploremos después las distintas librerías, las distintas características que lo han llevado a distintas aplicaciones. Es más, me atrevería a decir que se puede aplicar en prácticamente todas las industrias, al igual que cualquier aplicación de inteligencia artificial actual, ¿no? Por si se lo preguntan, sí, las mayores aplicaciones del mundo, no sé, ChatGPT, Claude, las mayores inteligencias artificiales del mundo que han tenido un impacto tan grande, sí utilizan Python en cierta medida, utilizan en realidad una serie de tecnologías combinadas, pero sí, Python está dentro de estas listas. Bien, como les mencionaba, la idea es que nosotros no nos quedemos en lo teórico, sino que lo llevemos a nuestro día a día. Y para eso mismo, nosotros vamos a ver una herramienta que nos vemos, digámoslo de alguna manera, nos hemos adaptado a esta herramienta para utilizarla en distintas aplicaciones, y es Excel. Y la idea es que nosotros utilicemos Excel de la manera más rápida posible, de la manera más simplificada posible. Entonces vamos a ver cómo es que se puede conectar este lenguaje de programación con Excel, y vamos a ver distintas aplicaciones que nosotros podríamos estar creando dentro de este mundo, ¿no? Después también vamos a hablar, muy importante, de cómo es que podemos conectar a Python con las distintas bases de datos. Si es que alguien es nuevo en este mundo de programación y apenas está escuchando este término, no se preocupen, vamos a explicarlo más adelante, pero como un pequeño adelanto, ustedes tienen sus archivos, sus sistemas de archivos. Por ejemplo, siempre que ustedes abren Windows se encontrarán con sus archivos. Esos son datos, la información que está aquí adentro son datos, y tenemos que guardarlas de alguna manera, y la forma de guardarla es con bases de datos, ¿no? Bien, también vamos a ver cómo es que Python no solamente nos ayuda con la parte teórica, con la parte de desarrollo, la parte un poco más, digámoslo, a nivel técnico, sino también con la parte de comunicación. La visualización nos permite a nosotros transmitir de manera adecuada qué es lo que hemos construido. ¿De qué les serviría a ustedes construir la mejor aplicación del mundo si es que no saben transmitirla o explicarla, o algo tan sencillo como explicar cuál es el objetivo de esa aplicación? Pues de nada. Por eso mismo, la visualización de la información, de los datos que ustedes puedan estar trabajando con Python, vamos a ver que se puede simplificar en una manera bastante interesante que vamos a estar explorando. Por supuesto, vamos a ver también la conexión que tiene con la inteligencia artificial, distintas formas de automatización utilizando lo que vamos a conocer como el vibe coding. No se preocupen, vamos a explicar todos estos términos para que veamos qué tipo de aplicaciones podríamos hacer en cuestión de segundos o un par de minutos a más tardar. Y finalmente vamos a hablar de cómo es que Python tiene un impacto también a nivel de redes, a nivel de infraestructura. Como claro, aquí nosotros la única infraestructura que estamos manejando es la laptop que les estoy presentando. Vamos a ver cómo es que podemos modificar ciertos procesos que tiene Windows utilizando justamente este lenguaje de programación. Pero bueno, vamos iniciando para que podamos ir explorando todas estas
características del lenguaje. Lo primero, vamos a ver por qué nosotros deberíamos escoger a Python. Bueno, como a modo de cultura general, hay que saber que Python fue creado, o bueno, en realidad fue lanzado en 1991. Su creador se llama Guido van Rossum. Guido van Rossum es un desarrollador, ingeniero de software, si no me equivoco, que empezó a crearlo en el año 89 y ya lo lanzó al público en general en el año 91. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió este lanzamiento de este lenguaje de programación? Resulta que hacer programaciones en lenguajes como A, B, C o C Sharp era complejo, era restrictivo y no era muy inclusivo con las distintas personas que querían entrar al mundo de la programación. Entonces lo diseñó Guido van Rossum con una filosofía, que nosotros podríamos pensar que esta palabra es ajena a la programación, pero en realidad lo que estaba buscando Guido van Rossum es que su lenguaje sea simple y a la vez potente, que mucha gente en el mundo pueda utilizarlo, pero sin perder la potencia de los lenguajes ABC. Por ejemplo, evidentemente todos tenemos que comprender que al ser lenguajes que interactúan directamente con la máquina, es como si tuviéramos una velocidad o una potencia aún mayor que si es que nosotros estuviéramos utilizando algún tipo de traductor. Digámoslo así, es como cuando nosotros hablamos con otra persona que tiene otro idioma, ¿no? Por ejemplo, en inglés. Cuando ustedes hablan con una persona en inglés y ustedes no conocen ese idioma nuevo, el inglés, digamos, tienen que utilizar un traductor, ¿no? Python utiliza lo que se conoce como un traductor para que lo entendamos un poco más a nuestros términos del día a día, ¿no? Entonces, ese proceso de utilizar un traductor es algo más lento. Teóricamente lo hace más lento. Pero nosotros vamos a ganar simplicidad. ¿Por qué? Porque ya no tienes que estudiar el nuevo lenguaje o el inglés o el alemán o el chino, que en este caso sería aprender estos lenguajes que son complejos en realidad. Es más, ni siquiera tienes que aprender solo la programación. De estos lenguajes tienes que aprender arquitecturas propias del dispositivo en el cual estés programando. Entonces, Van Rossum utilizó una filosofía que buscara no perder potencia y que sea simple. Ahora, la simplicidad ha tenido una gran ventaja en el mundo porque nos ha permitido que muchas nuevas personas, que claro, cada persona tiene un nivel de creatividad impresionante y si es que lo llevamos a más y más personas, la cantidad de aplicaciones se va a elevar a un nivel exponencial y es exactamente lo que ha ocurrido con Python. Se aplica cada vez más en más campos, por ejemplo, en la minería de datos, que es que prácticamente nosotros acá estamos diciendo la palabra datos. Y recuerden, los datos se utilizan en todos los campos del conocimiento humano, desde que trabajas con números hasta, no sé, por ejemplo, un artista necesita vender una obra a cierta cantidad. Esa cantidad tiene que registrarse para que esa obra tenga un estándar de calidad, ¿no? Entonces, eso es información, esos son datos. Por lo que prácticamente podemos utilizar este lenguaje en, como les decía al inicio, todos los campos, todas las industrias, todas las áreas de conocimiento que nosotros conozcamos. Por supuesto, en el mismo proceso de desarrollo de software, creando distintos algoritmos. Para que lo comprendamos un poco, los algoritmos son, digámoslo así, una receta que nosotros tenemos que crear como si fuera una cocina, como si fuera un plato de cocina. Nosotros tenemos que inventar un nuevo platillo de cocina, digámoslo, ¿no? Entonces, vamos a crear un nuevo algoritmo que tal cual, como una receta, se tiene que seguir una serie de pasos sin saltarse ningún paso para llegar a un resultado esperado y ese resultado esperado tiene una definición propia en este campo de la ingeniería de software, que es la predictibilidad. Predictibilidad, es decir, que tú sepas qué es lo que va a hacer tu software. Y esto es algo que te exigen cuando tú creas algún tipo de producto utilizando software. Es algo que nosotros podemos relacionar muy bien con esto de cocinar, ¿no? Tú inventas un plato y tiene que dar el mismo buen resultado, ya sea en Perú, en México, en Venezuela, en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, siempre que sigas la receta. Entonces, los algoritmos son esta receta que nosotros inventamos, ¿no? Ahora,
También nosotros lo hemos aplicado, por supuesto, en el campo de inteligencia artificial. El impacto que Python ha tenido en este campo ocurrió aproximadamente en 2016-17. ¿Por qué? Porque resulta que en 2015 ocurrió un concurso de visión artificial, que es como brindarle a las máquinas la capacidad de ver, brindarle como nuestros ojos a una máquina. Y en ese concurso, el equipo ganador presentó lo que se conoce como una red neuronal convolucional, que es un tipo de algoritmo. En realidad sí es un tipo, digámoslo así, de algoritmo. Es más de arquitectura si lo hablamos más de manera técnica, pero comprendámoslo así. Es una serie de pasos que ellos diseñaron para que un modelo de una máquina pueda ver de la mejor manera posible. Y ese fue un cambio radical. Ellos ganaron evidentemente el concurso, pero permitió que Python, bueno, ellos utilizaron Python y permitió que este lenguaje tuviera un mayor impacto porque ahora nosotros lo podíamos aplicar en distintos campos de la inteligencia artificial. Como nosotros también vamos a estar necesitando en nuestro día a día afinar nuestras tareas, hacerlas de manera más eficiente, es decir, que sea más rápido y de mayor calidad, podemos utilizar la programación también para lo que es la automatización. Por ejemplo, imagínense que ustedes se van de vacaciones y se van un par de semanas de vacaciones y cuando vuelven se dan con la sorpresa de que en su correo tienen 1500 correos sin leer. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes van a perder 3 horas de su día leyendo únicamente correos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí en términos de productividad estar leyendo únicamente correos por 3 horas? Pues de nada en realidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Utilizar un script que automatice la importancia de algún correo en función de palabras, en función del propio nivel de importancia que tenga el archivo, en función de las fechas, las horas, en función de algún proyecto en el cual yo esté trabajando, en función de algún grupo en el cual yo esté incluido, por ejemplo, ¿no? Todo eso, evidentemente, lo vamos a conseguir únicamente con la programación. Y Python es crucial en esta solución porque, como les mencionaba, ya tenemos distintas aplicaciones de inteligencia artificial. Python se especializa en consumirlas. Nos puede ayudar a crear distintos scripts que automaticen este tipo de tareas, como les menciono. Y finalmente, ya un poco les he adelantado este caso, es el de las redes neuronales. Una red neuronal hay que comprenderla como su nombre lo dice, es como cuando nosotros pensamos, digamos, yo les digo ahora la palabra manzana. Ustedes en su cerebro han visualizado quizás una manzana roja, una manzana verde, pero ese acto de visualizar no es más que ustedes en su cerebro tienen distintas neuronas y, por ejemplo, alguien, digamos que pensó en una manzana verde y alguien pensó en una manzana roja. Las conexiones que ocurren en su cerebro para que lleguen a un resultado particular han tenido que ocurrir de una manera particular, pero para que lleguen a otro tipo de resultado tienen que seguir otra ruta distinta. Entonces, esta secuencia que les acabo de colocar aquí, que nosotros tenemos en nuestros cerebros, las hemos podido llevar a las máquinas. Las simulamos, digámoslo así. En teoría, si queremos hablar ya un poco de manera más técnica, oficial, de lo que es la inteligencia artificial, no es más que una simulación de las acciones o de las capacidades que tenemos como humanos. Y una de estas capacidades es justamente nuestra capacidad de procesar la información. Nuestro cerebro es muy increíble procesando información de muchos tipos, visual, auditiva, como lo que ustedes están teniendo ahora mismo, ¿no? Información textual, información numérica, por ejemplo. Entonces, hemos sido capaces de llevar esas cualidades, capacidades humanas a las máquinas, ¿no? ¿Y por qué Python tiene tanta ventaja sobre otros lenguajes? Que claro, actualmente, a 2025, en julio de 2025, hay otros lenguajes que están, digámoslo así, perdiendo, o bueno, sacrificando potencia para que sea un lenguaje más simple. Casos, por ejemplo, JavaScript, Java, el propio Java, por ejemplo, ¿no? No es que sea algo extremo, digámoslo así, pero en realidad sí está tratando de simplificar tareas porque se dieron cuenta que Python tenía un gran impacto justamente porque era simple. Es un código que está muy cercano al lenguaje humano. Es más, les comento como una broma de este mundo de la programación. Se dice que si tú ya sabes inglés, ya sabes programar en Python y en gran parte, al inicio más que nada, sí es real. Si ya saben inglés, les va a ayudar bastante a aprender
este lenguaje de programación. Entonces, como les mencionaba, podemos llevarlo a una gran cantidad de aplicaciones. ¿A qué industrias podríamos llevarlos? Bueno, a las de ciencias de datos, el machine learning, aprendizaje automático. Tú a una máquina no le vas a tener que decir qué hacer, sino lo que vas a tener que hacer es decirle cómo es que va a aprender a resolver una tarea. Ese es el gran logro del machine learning. Digámoslo así, el machine learning es la parte de inteligencia de lo que es la inteligencia artificial. Cuando ustedes piensen en la palabra inteligencia artificial, lo que te da inteligencia es el machine learning. Justamente, la capacidad de aprender a resolver un problema, no resolverlo directamente. Tú no programas para que resuelvas un problema, sino para que aprenda a resolver ese problema, ¿no? Y como les decía, esto es una tarea compleja. Estamos tratando de emular el cerebro, las capacidades humanas. Y eso requiere un orden muy específico y un orden bastante imaginativo que nosotros tenemos que llevar a código. Si lo hacemos en C, en C Sharp, si lo hacemos, no sé, en otro lenguaje más complejo, esto se puede hacer, pero es, como les digo, una tarea innecesaria. Por eso Python es esencial justamente en estos campos. Desarrollo web, por supuesto, si bien actualmente los frameworks de, no sé, Next.js, el propio JavaScript, los de CSS incluso están evolucionando constantemente. Python también lo hace. Python también se puede aplicar en desarrollo web para tener, como les digo, simplificación sin perder potencia. Automatización, scripting, justo lo que les mencionaba, ciberseguridad. ¿Alguien quizás trabaje en el campo de la seguridad o ciberseguridad? Ahí, a ver, los leo en el chat rápidamente. Perfecto. Ahí, Edgar, no me dejas mentir si es que te digo que cuando tú haces cualquier tarea de ciberseguridad, lo que tienes que analizar constantemente son volúmenes gigantescos de datos. Lo que ocurre es que tú tienes que estar monitoreando distintos formatos de información todo el tiempo, constantemente, ya sea un archivo tan simple como esta presentación de PowerPoint o, digamos, esta aplicación que estoy moviendo aquí. Constantemente tenemos que estar monitoreando, archivando. De hecho, es un requisito de un estándar internacional el archivar la información, es decir, las acciones que tu usuario está haciendo. Eso te crea volúmenes de datos cada vez más grandes. ¿Quién es capaz de procesarlos de manera muy sencilla? Python. IoT, las distintas necesidades de administración de infraestructura y redes, también las podemos manejar con Python. Python tiene algo que se llaman los sockets, que es bastante y nos permite utilizar todos los protocolos de redes actuales e encriptación y todo ello, ¿no? Y es muy sencillo utilizarlo. Con unas pocas líneas de código se pueden crear conexiones de redes en un mismo equipo o entre distintos dispositivos, por ejemplo, ¿no? Y videojuegos, como mención, no, bueno, no sé qué tipo de juegos han utilizado Python, o bueno, muy conocidos, pero sí se puede utilizar con una librería que tal vez sí la hayan utilizado, que se llama la librería Pygame, que nos permite a nosotros tener una interacción más humana, más realista, para crear algún prototipo, ¿no? Algún prototipo de algún videojuego o una aplicación que necesitemos. Por si alguien se lo preguntaba, si bien Python parece la Python, la serpiente Python, en realidad Guido Van Rossum, su creador, creó, bueno, llamó al lenguaje de programación Python por un grupo de comedia que se llamaba Monty Python. Es algo, como les digo, de cultura general, que es bueno saberlo por si alguien nos pregunta, ¿no? ¿Por qué Python lleva este nombre? ¿Por qué una serpiente, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Bien, ahora, nosotros no vamos a estar programando directamente en alguna línea de comandos. Por ejemplo, es que nosotros abrimos una línea de comandos directa. Nosotros acá podemos programar Python. Como vemos, acá yo tengo la versión 3.13 y yo puedo tener resultados. Por ejemplo, voy a imprimir este número y hace el resultado. Pero, a ver, voy a hacer algo rápido. Voy a decir aquí, por ejemplo, hola mundo, por ejemplo.
Y como ven, tengo resultados, pero son resultados que están combinados con mi código. Esto, y es más, está combinado con comandos de recomendación, con la versión, está combinado con lo que me dice Microsoft. Es todo un... Si bien tengo los resultados, lo que yo estoy buscando con la filosofía de Python, que es simplicidad, que yo tenga facilidades al momento de escribir código. Entonces, no me sirve codificar en la línea de comandos. Para ello, vamos a utilizar lo que se denominan los entornos de desarrollo. Los entornos de desarrollo son herramientas que han sido creadas ya sea por empresas o por comunidades de desarrolladores, es decir, gente se ha ido compartiendo avances que ellos han ido haciendo para que programar sea satisfactorio. Programar en realidad es un acto, es una tarea bastante divertida si es que ustedes van metiéndose cada vez más en este mundo porque sus ideas las van a poder llevar a la realidad, ¿no? Entonces, hay tres grandes entornos que nosotros podemos utilizar para programar en Python. El primero se llama Jupyter. Jupyter Notebook, que actualmente viene en el paquete Anaconda, y este paquete es el que les voy a mostrar a continuación. Este es el paquete Anaconda. Acá está Jupyter Notebook, como les mencionaba. Acá está. Nosotros podemos utilizarlo. Y acá vienen incluidos distintas herramientas, ¿no? Que nosotros podríamos ir necesitando. Pero, como les digo, es un entorno que ha creado, en este caso, si no me equivoco, Jupyter sí fue creado por una empresa, no recuerdo cuál. Pero, ¿qué ventajas? ¿Por qué yo tengo que programar en este entorno? ¿Por qué no escoger otro? O directamente alguien me podría decir, oye, no me gusta tu entorno y quiero programar en la interfaz de Windows. Entonces, ¿por qué yo tendría que escoger Jupyter? Lo primero es que es ideal para ciencias de datos y muy importante esto, prototipos. Cuando ustedes desarrollen, tienen que, o no desarrollen aplicaciones, sino más bien cuando ustedes escriban código, lo que tienen que hacer, y lo van a hacer muchas veces, es equivocarse. Eso es algo necesario para que ustedes logren aprender. Si no se equivocan, no puede aprender su cerebro a cómo corregir un error. Es como el propio Machine Learning. ¿Cómo es que aprenden las máquinas? Equivocándose, hasta llegar a un resultado eficiente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que crear distintos prototipos, distintas fallas y luego corregirlas. Y ahora, ¿cuál sería lo ideal para crear una falla? Primero, que la falla se ejecute rápido y segundo, solucionarla rápido. Jupyter es perfecto para que nosotros creemos distintos prototipos, es decir, modelos que fallen o modelos imperfectos a lo que no es nuestra idea del producto final y si no nos gusta lo descartamos. Y como les digo, este descarte de esta idea va a ser bastante rápido, esa es la gran ventaja que tenemos en Jupyter. Y lo siguiente es que es ideal para ciencia de datos. Esto lo vamos a ver un poquito más en la demostración el por qué es ideal para ciencia de datos. Pero como adelanto, Jupyter nos permite ejecutar no solamente, como les mostraba antes, yo puedo ejecutar aquí un código, pero Jupyter me permite crear distintos bloques, distintas celdas, como si yo estuviera abriendo varios PowerShells o varios CMDs a la vez. Eso es algo... Eso es una gran ventaja y por eso mismo nos ayuda con la parte de Data Science o la ciencia de datos. Visualización integrada, ahora vamos a ver también a qué nos referimos en la demostración. Celdas interactivas también lo vamos a ver. Y ahora, y muy interesante, es que ya incluye funcionalidades de inteligencia artificial. Si ya utilizan Jupyter y no les aparece esta opción, para los que ya lo utilizan, les digo, no modeen su Jupyter, no le ingresen mods. Para quienes recién van a ingresar a este mundo utilizando este entorno, no se preocupen, les va a salir la inteligencia artificial de manera automática. ¿Qué desventajas tiene? Por supuesto, ningún entorno es perfecto. Como les digo, lo primero es que si yo quiero hacer prototipos, fallar, no me interesa mucho, por ejemplo, seguir buenas prácticas de desarrollo. ¿De qué me sirve a mí en una prueba, en un testeo, restringirme a mí mismo los accesos? Pues de nada. Entonces, claro, si bien es verdad, no es una buena práctica lo que les menciono, pero sí voy a tener la capacidad de hacer varios prototipos. Sin embargo, sigue considerándose como una desventaja de este entorno. Como les decía, esto es un poco más para pruebas, entonces no es ideal para producción. No lancen muchos prototipos, perdón, muchas aplicaciones en Jupyter. Sí existen, por supuesto, eso es algo evidente. Y para ciertas aplicaciones, especialmente de Data Science, es muy bueno, pero
en realidad no es, como les digo, ideal para este entorno, ¿no? Y también tiene difícil depuración, es decir, el depurador no es muy visualmente agradable a lo que nosotros podríamos necesitar. Bien, ahora, si no quieren utilizar Jupyter, existe una alternativa por el lado de Microsoft que se llama Visual Studio Code, o también pueden utilizar el propio Visual Studio si es que alguien lo utiliza. Es que alguien ya lo utilizó antes. ¿Por qué? Porque es bastante ligero y muy interesante esta parte. Jupyter no tiene las características de la personalización. Visual Studio Code, sí, VS Code tiene esta capacidad de que nosotros adaptemos al entorno a lo que yo necesite como desarrollador. En Jupyter no puedo hacer esto, es más rígido. Yo tengo que adaptarme a este entorno. Es muy sencillo, es la verdad, es muy simple entender Jupyter, pero no tengo esa capacidad. Ahora, la gran ventaja de que sea personalizable es que yo puedo agregar extensiones, que son funcionalidades que la comunidad ha estado creando para que, como les digo, programar sea una experiencia satisfactoria, programar sea algo que realmente nos permita demostrar nuestras ideas de manera más sencilla. Más interesante. Soporta múltiples lenguajes. Algo increíble de Visual Studio Code es esto, especialmente ya cuando pasen al siguiente nivel en programación y quieran crear aplicaciones, es una gran ventaja. Y finalmente también tenemos la herramienta GitHub Copilot, que es una inteligencia artificial que más adelante vamos a ver cómo funciona, pero ya viene integrada con este entorno de desarrollo que nos puede ayudar a crear prototipos de manera más sencilla. Desventajas. Requiere configuración inicial. Actualmente puedes utilizarlo apenas lo descargas, sí, es verdad. Aunque requiere, ahora que recuerdo, requiere ciertos conocimientos, lo que es un path, lo que es la longitud máxima de tus variables de entorno. Requiere que lo configures. Es a lo que quiero ir, ¿no? Si es que alguien no conoce lo que le estoy hablando, ¿no? Y también si tú instalas muchas extensiones y tu laptop, tu PC no tiene una capacidad, y es más, utiliza capacidad de CPU, no tanto de GPU, puede volverse lento si utilizamos demasiadas. A veces como desarrolladores tratamos de tener comodidad, pero sacrificamos potencia, lo que no es ideal, ¿no? Y como les digo, ya que tenemos que hacer configuraciones, puede resultar ser abrumador para alguien que recién se está introduciendo en este mundo. De Python me refiero. Si utilizan otro lenguaje, tal vez sea distinto. En Python, yo para que inicien, les voy recomendando utilizar Jupyter. Luego, ya cuando programen, se van a dar cuenta que saltar a otros entornos, es más, les va a ser intuitivo. Ustedes lo van a hacer por su cuenta, van a querer explorar nuevos mundos, ¿no? También hay otro entorno llamado PyCharm, que es muy potente para desarrollos ya profesionales. Si no me equivoco, en PyCharm se codificó gran parte de este juego. Ay, no me acuerdo el nombre del juego, pero bueno, fue un juego grande de triple A, así se les conoce, que tiene millones de dólares de inversión. Entonces, ya podemos construir aquí desarrollos más profesionales. No significa que en Jupyter o en VS Code no lo puedan hacer. Simplemente que aquí ya tiene optimizaciones particulares para este tipo de entornos. Tiene un depurador avanzado, por ejemplo, tiene integraciones directas con Django, Git, Docker, por ejemplo, que si bien Visual Studio Code las tiene y Jupyter las puedes crear, no son tan veloces e intuitivas como nosotros las podríamos encontrar en PyCharm. Y, por supuesto, también tiene inteligencia artificial. Como les digo, si bien nosotros vamos a crear desarrollo profesional, puede ser más pesado para alguien que está codificando en una máquina modesta. Una máquina modesta me refiero a alguien que utiliza, no sé, un Core i3 de cuarta, tercera generación, por ejemplo. Yo les recomendaría en ese caso, si no tienen máquinas, bueno, si sus máquinas son un poco más modestas, les recomendaría bastante Jupyter. Como les digo, igual, para iniciarse, Jupyter es muy bueno. Tiene una versión gratuita, pero también tiene una versión de pago y la versión gratuita tiene limitaciones. Y también, muy importante, los proyectos ustedes no siempre los van a trabajar solos. No es raro que un desarrollador haga aplicaciones solo, pero en realidad lo ideal es que trabajen en equipo.
Entonces, trabajar con licencias en PyCharm puede volverse complicadas. Preguntas clásicas a este punto. ¿Cuál utilizo? Como les digo, si están iniciando, utilicen Jupyter. Si es que ya han programado antes, Visual Studio Code. Si es que ustedes quieren explorar nuevas opciones y tienen el hardware adecuado, utilicen PyCharm. Las tres son gratuitas. Estas dos tienen versiones de pago. Perdón. PyCharm tiene versión de pago, Visual Studio Code no, pero la inteligencia artificial sí tiene versión de pago. Eh, Pueden utilizarla según las ventajas y desventajas que hemos ido aprendiendo. Bien, entonces, a todo esto, ya que sabemos dónde codificar, ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que yo voy a obtener ventajas de utilizar este lenguaje de programación? Así que vamos a explorar las herramientas que ya existen, las propias características de Python. Estoy viendo que hay una buena cantidad de preguntas, no se preocupen, vamos a dar un espacio para responderlas, pero vamos a ir avanzando por ahora. Bien, lo primero es que tenemos librerías que ya son populares para tratamiento de datos. Nosotros acá tenemos la librería Pandas que nos puede ayudar a manejar datos de manera más ordenada. Ustedes dirán, oye, pero ¿de qué me sirve ordenarlo así en filas y columnas, como nos lo mencionan aquí? Si es que las máquinas no le interesa el orden, la máquina va a hacer su tarea, sí, pero para que tú hagas un análisis, el humano, la persona que está detrás, tiene que llegar a conclusiones. Por eso mismo el orden es algo crucial. Pandas nos da esta gran ventaja. Tenemos también la biblioteca NumPy, si es que queremos hacer operaciones numéricas, si es que queremos hacer álgebra lineal, si es que queremos hacer aplicaciones de robótica, NumPy va a ser algo obligatorio. Si necesitamos, por ejemplo, trabajar con distintos arreglos dimensionales o distintos modelos vectoriales, necesitamos esta biblioteca. No obligatoriamente, como les digo acá, nada es obligado. Ustedes pueden hacerlo incluso hasta manualmente, pero es muy recomendable ya utilizar estas herramientas. Entendamos las librerías como herramientas, herramientas que ya existen y podemos utilizar, ¿no? Podemos consumirlas directamente en el lenguaje de programación. Para gráficos, muy interesante. Gráficos en 2D podemos utilizar a Matplotlib. Es una herramienta que nos va a permitir obtener, por ejemplo, gráficos en 2D. Podemos utilizar, este es gráfico de línea, si no me equivoco, ¿no? Gráfico circular, el de pastel, ¿no? Histogramas, gráficos de barras, gráficos de dispersión, por ejemplo. Distintos gráficos que ya podrán intuir a dónde los vamos a exportar, que va a ser Excel. Para Machine Learning, lo que estábamos conversando, podemos utilizar la librería Scikit-Learn. Scikit-Learn tiene dentro de su librería ya modelos precreados, como vemos aquí, modelos de clasificación, modelos de regresión que nosotros solamente vamos a consumir. No tenemos que construir los modelos. Por eso mismo esta librería es tan interesante para hacer aplicaciones en Python. Y es más, como dato, Scikit-Learn se utiliza exclusivamente en Python. Ha sido creada para que se consuma en Python, para que veamos el impacto que este lenguaje tiene en el mundo de la programación. Ahora, yo les estoy diciendo que Python es muy sencillo. Entonces, veamos si es que lo que les digo es verdad. Entonces, hagamos referencia a lo que les mencionaba antes. Si es que ustedes ya saben inglés, deberían teóricamente saber leer lo que nosotros vemos aquí. Por ejemplo, vamos a empezar con el nivel 1. Yo creo un nombre de una persona, Ana, y esta persona tiene una edad. Ahora, si es que yo quisiera hacerle una pregunta, yo puedo hacer una variación de este nombre y acá yo voy a colocar lo que es una variable input. Ahora, como estoy haciendo una solicitud, la palabra input en inglés nos va a hacer referencia a que nosotros tenemos que colocar un dato, ¿no? Input significa que yo le dé información. Entonces, ¿qué información le voy a dar como inicio? Bueno, pues mi nombre, ¿no? Porque está haciendo una pregunta. Ahora, otro caso, por ejemplo, sumar dos números. Tengo un primer número, tengo un segundo número y, como ven, lo sumo. Es algo sencillo. Si bien este ejemplo es un poquito más de en cualquier lenguaje de programación en realidad, nosotros también en Python vamos a tener esa simplificación. Vamos a llevarlo a un siguiente nivel. Por ejemplo, si es que yo quisiera saber el tipo de dato, es decir, la información que es este número 30, nosotros vamos a darnos cuenta que es un número entero. Y los números enteros se representan con la clase entero, justamente. La palabra int hace referencia a que es un número entero. Si es que quisiera yo ver este número decimal,
¿Cómo es que lo podría ver en Python? Bueno, pues el resultado que me va a arrojar es que pertenece a una clase decimal, una clase float, y así sucesivamente. Esto es una palabra, y la palabra nosotros la vamos a conocer en Python como string. No les voy a explicar ahora mismo todos los tipos de comando, de funciones, perdón, y qué significa cada cosa, porque eso ya se ve en el curso y nos faltaría tiempo en realidad. Pero a lo que quiero que lleguen es que es tan sencillo como que yo escriba una impresión, le diga qué tipo de dato es, o para que lo entiendan mejor. Quiero que me digas qué tipo de dato es este número y que me lo imprimas. Como ven, lo he leído prácticamente de manera literal. Esto no se puede hacer en muchos lenguajes de programación, pero en Python sí, y es algo muy simple, es algo muy sencillo. Si yo quiero decir condiciones, igual, yo le puedo decir, dame un dato, qué dato te estoy pidiendo, cuántos años tienes. Dame ese número y yo te puedo decir si es que eres mayor de edad o eres menor de edad. Si es que tienes mayor o igual de edad a 18, eres mayor de edad. Entonces, leer código es muy simple y la tarea más importante que tiene que hacer un desarrollador al inicio y un desarrollador junior es leer código. Más que escribir, leer le ayuda en realidad más a desarrollar su lógica y a ver distintos productos que otras personas ya crearon, ¿no? Por eso mismo, Python es crucial. Python ha permitido que yo, como iniciante a este lenguaje o al mundo de la programación, pueda comprender conceptos avanzados, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que está ocurriendo internamente, aunque no lo crean, es todo un flujo de información. Python tiene, por ejemplo, para definir esta variable de edad, para que guarde su edad de ustedes, Python lo que hace es crear un espacio de almacenamiento que utiliza lo que se denomina como un objeto, diciéndome que el nombre de la variable que estoy colocando aquí, que es edad, ahora va a tener un valor de 18. Son espacios físicos que están dentro de su CPU. Entonces, ustedes, claro, nos parece intuitivo porque lo vemos tan simple como leer un libro, pero en realidad de manera interna estamos en nuestra CPU especificando un espacio de almacenamiento en memoria para que se designe estos valores particulares que yo necesite, ¿no? Entonces, como les digo, esto se puede hacer de dos maneras. La simple, con Python, y la compleja, ustedes escogiendo el espacio de almacenamiento, escogiendo la memoria máxima, colocando restricciones, que es con otros lenguajes de programación, ¿no? Lo mismo podemos hacer para distintos bucles controlados, como los bucles for, que quizás ya los hayan visto en otros lenguajes, y bucles abiertos, que también se pueden controlar, por supuesto, como los bucles while. Por ejemplo, acá muy simple. Mientras tu contador sea menor o igual a 5, ¿qué es lo que vas a hacer? Imprime el contador y súmale 1 al contador. Como ven, lo he leído prácticamente de manera literal. Entonces, por eso mismo, la ventaja de Python al iniciar en el mundo de la programación es tan grande y no solamente es lo que yo les estoy mencionando, es que es algo reconocido, ¿no? Ahora, la idea, como les mencionaba, nosotros lo que necesitamos es automatizar nuestras distintas tareas que podríamos tener y una de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día es Excel. Nosotros vamos a conectar Excel con Python con librerías como OpenPyXL, que es de Excel, y Open es de que es una biblioteca abierta al público, es decir, no les van a cobrar por usar esta herramienta. Es como si ustedes van a una ferretería, agarran un martillo y nadie les cobra el martillo. ¿Por qué? Porque la comunidad ha dejado esas herramientas abiertas a las personas. Y vamos a utilizar la otra librería de procesamiento de datos llamada Pandas. ¿Por qué? Porque vamos a procesar información, que es lo que hacemos en Excel, ¿no? ¿Qué ventajas vamos a tener? Generación dinámica de reportes, extracción y manipular datos de manera rápida. ¿Por qué? Porque Python procesa datos de manera rápida con pandas, lo que hablamos anteriormente. Vamos a poder crear tablas, gráficos que se actualicen dependiendo de los cambios. ¿De qué me sirve a mí tener un Excel estático si es que mis vendedores tienen números variables cada semana? De nada. Yo necesito que esto se actualice de manera automática y con Python lo vamos a lograr. ¿Qué ventajas vamos a encontrar frente a hacerlo de manera manual? Vamos a ahorrar tiempo, esfuerzo, como les mencionaba. Nosotros no tengo que estar entrando en Excel a cambiar un valor particular, un bloque de valores o a sumar y luego crear una fórmula. No.
hay que hacerlo con un script que ya automatice estas tareas. Muy importante, si es que yo hago esos cambios manuales, va a aparecer algo que se llama el error humano. Los scripts reducen este error humano porque si tú fallas en el script, te va a arrojar el error directamente en la terminal que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, podemos corregirlo de manera más interesante, de manera más sencilla. También vamos a tener una facilidad en la repetición, es decir, una tarea repetitiva como es actualizar un Excel y escalabilidad. Si mis datos de Excel crecen, si tengo más vendedores, si tengo menos vendedores de lo usual, puedo escalar, puedo ajustar mi carga de trabajo de acuerdo a estos cambios. ¿Cómo es que los conectamos? Como les menciono, la idea es que de un script, yo convierta esta información a no sé, una aplicación en Excel. En este caso parece que están ordenando nombre, edad y ciudad, es decir, datos de usuarios, ¿no? Es tan sencillo como utilizar una librería. Y para ello, vamos a verlo directamente, vamos a verlo directamente en Visual Studio Code, por ejemplo, ¿no? Vamos a, por ejemplo, tenemos estos datos desordenados, digámoslo así, en los cuales tengo una fecha, un producto AB, producto que hemos vendido, y el valor de la venta, ¿no? Y yo quiero que esto se ordene en un Excel. Yo lo que puedo hacer es crear un script que me permita representar todos estos registros que se pueden ir actualizando día a día entre ciertos periodos de fecha, ¿no? Como les mencionaba, lo único que voy a tener que hacer es importar pandas. Voy a tener que leer este script, perdón, el archivo de ventas que estoy registrando. Por supuesto, tengo que leerlo para que la máquina sepa dónde tiene que utilizar sus herramientas de programación. Y finalmente, yo voy a decirle que cree un reporte según lo que yo necesite. ¿Qué es lo que voy a estar necesitando? Bueno, pues voy a decirle, por ejemplo, necesito que los ordenes, necesito que los ordenes por fecha, por precio, por ejemplo. Y vamos a ver, vamos a ver que nosotros podemos modificar colores, podemos modificar dónde está ubicado, podemos ver si es que tiene negrita, cursiva, subrayados, en general distintas acciones que podríamos necesitar. Y aquí podemos establecer un orden específico, como les digo. Estas tareas automatizadas, y se conocen automatizadas porque yo puedo cambiar de script y se va a aplicar directamente. ¿Qué tal si ahora se llama ventas 2, ventas 3 y así sucesivamente? ¿Qué tal si es que ahora no tengo ventas? Y no solamente son 21 datos, ¿qué tal si son 1000 datos? Entonces, Python tiene esta capacidad, no solamente la que estamos visualizando en el código, sino la capacidad interna de realizar estas tareas de automatización. Acá ya me generó un reporte, vamos a ver qué contiene ese reporte. Ahora, lo primero que vemos es que está ordenado. ¿Por qué? Porque yo utilicé pandas, lo primero. Entonces ya puedo hacer un análisis. Está ordenado por fecha. Acá está por fecha. Vemos que está el filtro acá por fecha. Entonces tenemos la información más ordenada. Este es un caso práctico. En el curso de Excel ya se ven casos más avanzados. Es muy, muy interesante ese curso porque pueden crear interfaces bastante interesantes utilizando Excel únicamente con programación, ¿no? Bien, entonces es así como es que nosotros podemos utilizar a Python dentro de Visual Studio Code. Bien, ahora, también nosotros tenemos que aprender que necesitamos en ciertos casos no solamente archivos de Excel, sino también bloques de información más grande, más variados, que estén en orden, tal vez tabular como Excel, sí, es verdad, puede ser, pero yo necesito más variabilidad en la tarea que voy a hacer. Y para ello existe lo que se conocen como las bases de datos. Y también puedo manejar archivos. Por ejemplo, archivos como el que vimos hace un momento, el archivo de Excel es un archivo que ustedes manejan en su día a día, no es nada extraño, solamente estamos consumiéndolo, utilizándolo con Python. Y por eso mismo, nosotros podemos tener distintos usuarios. Acá tenemos una PC, tenemos una laptop, otro usuario y así sucesivamente, distintos usuarios que generen bloques de información variada. Bloques de información que quizás yo necesito que trabajen en conjunto. ¿Cómo es que voy a hacer ello? En lugar de estar creando muchos Excel y generando errores humanos, que créanme, cuando trabajen con 10.000 datos apenas ya van a tener errores humanos. Y 10.000 datos no es algo grande, es algo en realidad pequeño, se considera pequeño.
Entonces, en lugar de tener errores humanos, ¿qué puedo usar? Python. Puedo usar mi herramienta, pero aquí una excepción. Vamos a combinarlo con herramientas gestoras de información. Estas herramientas gestoras de información se llaman gestores de bases de datos. Y los datos que pueden ser aleatorios, pueden ser estructurados, no estructurados, distintos formatos de información, nosotros vamos a tener un orden para todos estos bloques de información combinando ambas herramientas. Podemos utilizar tecnologías dentro de Python como SQLite3, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, por ejemplo. Podemos utilizar MongoDB, por ejemplo, para datos no SQL, si es que alguien se lo preguntaba, también podemos hacerlo. Dependiendo de la información que yo trabaje, si es que alguien no está entendiendo a qué me refiero con SQL, simplemente es digamos, tengo distinta información y los gestores van a existir para esa información en particular. Si es información ordenada, o digamos, utilizo SQL. Si es información no ordenada, no se le conoce como desordenada, voy a utilizar, no sé, MongoDB, y así sucesivamente. Entonces, por eso mismo existen ya librerías precreadas en Python para este tipo de tareas, ¿no? Vamos a verlo, vamos a ver igual que es algo bastante sencillo de hacer. Deme un segundo para abrir la... Aquí está. Por ejemplo, aquí, con un código de apenas 35 líneas, yo puedo hacer agregar información de usuarios que pertenezcan a un área y que, no sé, digamos, este es su sueldo anual, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo tanto agregar esta información que puede ser, no sé, para una tabla en Teams, que ustedes necesiten crearle el perfil a la persona Ana López, a Clara Gómez, tienen que crearle un perfil. ¿Cómo es que los van a mantener ordenado? Por ejemplo, utilizando bases de datos. ¿Por qué? Porque acá tengo información que puede mezclarse, información que si es que yo la hago de manera manual, puedo tener más problemas. Es tan sencillo como que yo utilice pandas para ordenarlo y el gestor de base de datos. En este caso voy a utilizar SQLite3, que es el primero que vimos. Y lo único que voy a decir es, conéctame una base de datos que quiero que crees, crea algo que se llama un cursor para que en la base de datos tú vayas seleccionando dónde vas a guardar tu información. Eso es lo que hace un cursor. Y acá le doy algunas condiciones, por ejemplo, si es que no existe esta tabla, crea la tabla. Si es que la tabla ya existe, no la crees, ¿no? Podemos hacer este tipo de cosas con programación. Colocamos los datos, le decimos ejecuta la tarea de insertar información, como ven, es leer en inglés, y simplemente imprímeme este resultado. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a cerrar este GitHub Copilot. Y acá lo tenemos impreso, ¿no? Pero ahora hay algo adicional. Yo les mencionaba que la segunda herramienta que vamos a utilizar son los gestores de datos. Con Python ya vimos cómo es el resultado. Pero ¿qué pasa con los gestores de datos? Los gestores de datos tienen sus propias herramientas de gestión de datos. Y una de ellas, por ejemplo, para SQLite3, que es el que estamos utilizando, es DB Browser, se llama así esta herramienta. Entonces yo le voy a pasar este archivo, a ver, denme un segundo para compartirlo, para pasárselo aquí a la herramienta. Estoy abriendo, es tan sencillo como abrir el archivo, solo que si lo arrastro de aquí me va a bloquear, ¿no? Listo. Como ven, miren, estoy arrastrando un archivo, no es algo del otro mundo, y acá ya está, lo va a leer. Y la gran ventaja de estas herramientas es que yo lo voy a tener ordenado. ¿Cuántos empleados hay? 4 empleados. ¿Qué empleados son? Bueno, pues acá los tenemos todos de manera ordenada, filtrada, dependiendo de lo que vayamos a necesitar, ¿no? Bien, esta es alguna de las aplicaciones que podemos construir utilizando bases de datos con Python. Bien, ahora, otra de las aplicaciones que nosotros podríamos estar utilizando nuestro lenguaje de programación es del análisis de datos y la visualización de la información. Aquí nosotros vamos a comprender justamente estos conceptos como el concepto de EDA. EDA nos va a permitir a que yo como humano, por ejemplo, si es que nosotros empezamos a leer estos ceros y unos, que recuerden, esto es información para una máquina, para las máquinas, digamos, este bloque grande es algo que la máquina entiende. Este bloque pequeño lo sigue entendiendo. Yo no sé como persona
¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevarlo a un formato comprensible. ¿Para qué? Para analizar la información. Si tú eres, no tienes que ser un analista de datos, no tienes que estudiar estadística para ello. Me refiero a la carrera de estadística, sí necesitan el campo de la estadística. Entonces, nosotros como humanos no comprendemos esta información. ¿Cómo la podemos ordenar? Podemos utilizar la programación primero. Por ejemplo, esta información todos los valores están en cero. Estos valores no me sirven. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Recortarlos. La base es más pequeña, pero igual ya no tengo información que no me sirve. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta información de aquí? La puedo hacer más larga, por ejemplo. Y luego, ya que mi información está ordenada, la puedo visualizar para hacer un análisis. Todo este proceso que les he mencionado se llama proceso de exploración de datos o EDA, ¿no? Nosotros vamos a hacer limpieza de datos, ordenamiento de información y visualización de la misma información en un resumen general para, no solamente recuerden que nosotros necesitamos hacer un código como desarrolladores, esto no se queda ahí, nosotros tenemos que hablar con un gerente que hable con un equipo de finanzas para que nos liberen recursos y eso es todo un proceso que nosotros tenemos que explicar de manera adecuada. Por eso mismo, las gráficas son tan potentes en esta parte de comunicación. Y es algo como desarrolladores que tenemos que poder conseguir, ¿no? ¿Qué herramientas ya habíamos explorado un poco anteriormente? ¿Qué librerías? Ya habíamos hablado de Matplotlib. Matplotlib, como les decía, es una biblioteca para gráficos en 2D. Pero Matplotlib tiene una pequeña desventaja. Y es que nosotros tenemos que especificar de manera particular cuáles son los bloques de datos, qué tipo de gráfico necesito, especificar límites, especificar los títulos, especificar las leyendas. Son cosas que no son complejas. Créanme, codificar en Matplotlib es simple. No se los digo como alguien que codifica mucho, sino como alguien que recuerda cómo era al inicio, pero hay otra herramienta que ya hace estas tareas de simplificación especialmente para análisis de datos. Se llama Seaborn. Seaborn está construida, está basada en Matplotlib, pero se va a enfocar justamente en visualización estadística. Los análisis que ustedes como humanos necesiten interpretar tienen que ser lo más comprensibles para ustedes posible. Entonces, como ven, estos son gráficos estadísticos, la verdad, no... Ah, sí, ya recordé de qué son. Son de longitudes, anchuras, profundidades de pétalos de flores, si no me equivoco, de una flor en particular. Entonces, acá tenemos mucha información. Y como ven, es información que se analiza en muchas gráficas porque yo puedo necesitarla, puedo realizar un análisis. Aunque no lo crean, el acto de analizar resuelve más problemas que el acto de estar probando y equivocándote. Sí, probar, equivocarte es muy importante, sí, pero analizar las cosas y llegar a tus resultados mediante un, como les digo, análisis, una tarea de pensamiento es más eficiente. Lo digo por experiencia propia, más que solamente hacer prueba y error. Vamos a ver cómo es que podemos tener este tipo de visualizaciones y lo vamos a hacer en Visual Studio Code. Me gustaría que veamos cómo perdón, lo vamos a hacer en Jupyter. Acá dice Jupyter. Leí Visual y me quedé con Visual Studio Code. Por ejemplo, esta es la interfaz de Jupyter. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Y aquí lo que vamos a hacer es ejecutar distintos códigos y como les decía, Jupyter tiene la ventaja de trabajar de manera en celdas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando veíamos el código de Visual Studio Code, se ejecutaba todo el código de arriba hacia abajo, ¿no? Y veíamos acá el resultado. Entonces, la gran ventaja de Jupyter, y por eso es que les digo que les puede ayudar para iniciarse, es que yo puedo hacer impresiones. Por ejemplo, acá imprimí un número, acá voy a imprimir otro número y mis resultados se van almacenando. Y alguien dirá, oye, pero esto no es lo mismo que me enseñaste antes con la CMD, con la terminal. Sí, es verdad, tenemos código y resultado, pero aquí lo tenemos más ordenado. Tenemos también qué ejecución estamos haciendo. Y esta es la gran diferencia de codificar con la CMD. Es que yo puedo interconectar los distintos resultados. Por ejemplo, ¿qué tal si yo hago esto? Y ahora le digo que a 2 le vas a sumar el valor de A. Vamos a ejecutarlos. Y ahí está.
Estoy combinando resultados de celdas. Como les digo, esta es el número de ejecución que yo tengo. Esa es la gran ventaja de que les quería decir de Jupyter para inicializarse. Es algo que les puede ayudar. Si ustedes aprietan control L, si no me equivoco, no. Control I. No, había una forma de que ustedes vean las letras, ustedes, perdón, las líneas de código en la cual estaban. No recuerdo cuál es el comando, control N tal vez. No. Bueno, ya lo recordaré en unos minutos. Bien, lo que nos importa a nosotros, ver cómo es que la visualización nos puede ayudar. Yo acá tengo un código preparado aquí en la segunda pantalla para, no voy a estar escribiendo código que no va a faltar tiempo. Y lo que vamos a hacer es utilizar un dataset que es de Titanic, que es un dataset público, y vamos a ver los primeros resultados de este dataset, los primeros 5 resultados. ¿Y cómo es que lo vamos a ver ordenado? Con pandas, es lo que les mencionaba antes. Vamos a ejecutar la celda. Está ejecutando. Este asterisco significa que está ejecutando. No se preocupen, no se ha quedado congelado. Son varios datos, en realidad es bastante información, entonces vamos a esperar a que termine de procesarla. Ahí está, los 5 primeros datos y acá como adelanto a los que se están introduciendo en el mundo de la programación, siempre se cuenta desde cero, por eso tenemos de 0 al 4, pero son 5 datos y los tenemos ordenados, ¿no? Tenemos cuántas personas sobrevivieron, a qué clase pertenecían del barco, bueno, si es un barco, ¿no? Cuál era su sexo, su edad y más información, ¿no? Acá está el embarco que tuvieron, ¿no? Bien, ahora, la idea es que nosotros visualicemos toda esta información. Entonces, podemos visualizarla de manera directa. Podemos ver los distintos tipos de datos que hay. Podemos obtener valores estadísticos muy importantes. Por ejemplo, el valor de count, la media, la distribución, la varianza, si no me equivoco, es el STD, ¿no? El cuartil, el percentil, si no me equivoco, es este, ¿no? Y así sucesivamente. Valores estadísticos que, claro, aquí yo es algo que no manejo muy bien, no trabajo tanto en estadística, pero alguien que sí esté siendo analista de datos puede comprender perfectamente, ¿no? Bien, entonces... Ahora lo que yo voy a hacer, como les mencionaba, es crear una visualización más eficiente para mí. ¿Por qué? Porque como ven acá hay valores NaN. Estos valores me pueden estorbar al momento de hacer un análisis. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Limpiarlos. Y luego de limpiarlos, puedo visualizar la información que yo pueda haber analizado. Y como les digo, ¿por qué lo hacemos en Jupyter? Esto se puede hacer en Visual Studio Code, no se preocupen. Pero ¿por qué en Jupyter? Porque como vemos, estamos avanzando de a poco. Las celdas se están conectando. ¿Y qué es lo que necesita alguien que está introduciéndose al mundo de la programación? Avanzar de a poco, ¿no? No hacer una única ejecución, ¿no? Bien, entonces acá le estoy diciendo, dibújame hace una supervivencia, una separación de supervivencia por sexo y dime si sobrevivieron o si es que no sobrevivieron, ¿no? Y acá está esto se le conoce como la leyenda, ¿no? Sobrevivieron hombres, no sobrevivieron, bueno, sobrevivieron más mujeres que hombres, ¿no? No tengo que leer los datos, no, tengo que ver el gráfico y ya tengo un análisis tan rápido como yo comprenda el gráfico, ¿no? Podemos hacer distintos gráficos. Supervivencia por sexo, vamos a cambiarlo por supervivencia por clase, por ejemplo. Bien, ahí está, supervivencia por clase. Otro valor, supervivencia por edad. ¿Qué tantas personas fallecieron por edad? Y ahí está. Es información que me puede servir. En este caso es de este caso interesante del Titanic. Ustedes pueden aplicarlo para cualquier base de información que vayan a estar trabajando. Esa es la gran ventaja que tenemos con la programación, ¿no? Bien. Sé que alguien podría tener dudas, no se preocupen. Hay una sección de dudas, consultas al finalizar. No se preocupen por esa parte. Bien, ahora, también actualmente nosotros estamos llegando a un punto de la codificación y con nosotros me refiero a la gran mayoría de desarrolladores en el cual podemos vernos también beneficiados por la inteligencia artificial. Y para ello vamos a hacer algo que se llama una codificación asistida. Imagínense que ustedes programan y tienen a su amigo al lado. Ustedes se olvidan de cómo se hace un código, se olvidan del nombre de una variable y su amigo se las recuerda. Esto es tal cual la inteligencia artificial que nos va a asistir
a la escritura de código. Python ya sabemos qué impacto tiene, ya hemos visto aplicaciones que podemos hacer con Python, pero estas aplicaciones pueden volverse muy complejas. Si tenemos a nuestro amigo al lado que nos recuerda cosas que tal vez nosotros no utilizamos hace semanas, nos recuerdan nombres de variables que a mí se me olvidan en una semana, nosotros vamos a poder vernos beneficiados con los distintos modelos de inteligencia artificial. Gemini, Claude, Meta AI, con los modelos de Llama, los modelos GPT, los distintos modelos de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a estar escribiendo código según lo que yo vaya a estar avanzando. Y claro, como les digo, ¿por qué Python tiene tanto impacto? Porque se han creado cada vez más aplicaciones de este lenguaje. Si yo tengo facilidad al escribir aplicaciones, va a crecer aún más este impacto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué es esto del Vibe Coding y es utilizar las herramientas directamente que nos proveen estas grandes empresas y se han recopilado muchas estadísticas y se ha demostrado que vamos a tener más creatividad al momento de escribir nuestros códigos. Esto no es una herramienta de plagio, no son herramientas de te hago la tarea, no. La inteligencia artificial es un complemento. Ustedes tienen que desarrollar sus habilidades y verse beneficiados con este complemento, ¿no? Como les digo, es como si ustedes van a una ferretería y ahora ya no encuentran un martillo, encuentran un martillo gigante, pero ese martillo gigante no pesa, es decir, una herramienta muy potente. Y eso es lo que es la inteligencia artificial, es una herramienta, no deja de ser una herramienta, ¿no? Parece que fueran humanos, pero no lo son. Prototipado rápido, lo que les decía, error. Corrección rápida y solución rápida. Puedo crear muchos prototipos utilizando inteligencia artificial. Actualmente no es recomendable hacer esto si lo hacen de manera aleatoria. Tienen que utilizar una tarea de análisis previa para que su prototipado funcione de mejor manera, ¿no? Menos fricción mental, estos lagunazos que uno tiene cuando trabaja. Cuando hace una aplicación, no recuerdas cómo hacer una conexión utilizando el protocolo IPv6, tienes que irte a Google. Acá no, acá podemos preguntarle directamente a los modelos y nos va a ayudar. Lo que, por ejemplo, el caso que les acabo de mencionar, que no recuerdo cómo es el código, pero si es que yo codificara y estuviera haciendo esa tarea, me acordaría, el modelo me diría la respuesta y en mi cerebro ya sabría cuál es la respuesta. Entonces voy a estar aprendiendo, recordando, voy a estar sacándole real provecho a este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, también podemos iterar de manera rápida. Equivóquense todo lo que quieran. Estas herramientas, Jupyter, Visual Studio Code, son gratis. Equivóquense. Corrijan sus errores y estos errores se van a corregir más rápido utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Y algo que vamos a ver es que también entienden mi contexto particular. Si trabajo con bases de datos, va a entender que estoy haciendo esta tarea. Si trabajo con redes, entiende que estoy haciendo tareas con redes, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo funciona el Vibe Coding. Deme un segundo para abrir un nuevo, un nuevo archivo de Visual Studio Code. Aquí está. Bien. Bien. La herramienta que vamos a utilizar es GitHub Copilot. Lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo, ¿no? Vamos a llamarlo demo4, que es justo en la demo en la cual estamos nosotros. Y vamos a decirle que es un archivo de Python. Bien, acá ya me dice que yo puedo utilizar el modelo de inteligencia artificial de manera directa, ¿no? Pero acá tenemos también la opción de llamar a Copilot. Bien, por ejemplo, vamos a crear un nuevo historial. Y yo le voy a hacer una consulta simple, por ejemplo. Dame un código que me diga, que me enseñe, más interesante, que me enseñe a utilizar bucles, por ejemplo. Ahora les voy a explicar qué son estos botones, no se preocupen. No se preocupen. Lo que quiero que veamos es cómo funciona esta herramienta. Acá está pensando, primero entendió que estoy hablando en español, ha entendido lo que estoy haciendo, cuál es el contexto, ninguno, porque no tengo código, y me va a devolver una tarea, ¿no?
un resultado en base a la tarea que yo le estoy solicitando. A ver, esto está tardando un poquito más de lo usual, si no voy a reiniciarlo. Esto no debería tardar así. Ah, bueno, ahí está. Ok, al parecer me generó todo un curso. Yo puedo hacer dos cosas, o mantengo este código o lo elimino si no me gusta. ¿Por qué nos permite hacer esto? Porque Copilot no ha sido creado para que ustedes resuelvan cosas, bueno, que la herramienta les resuelva toda una aplicación. No, ha sido creado para que ustedes hagan más rápido. Voy a mantenerlo y como vemos tengo todo un código bastante largo para aprender a programar. Pero esto no se va a quedar únicamente en este tipo de aplicaciones. Yo puedo hacerle consultas más complejas. Por ejemplo, acá la tengo una preparada y le voy a decir, genérame un script que haga lo siguiente de manera clara y comentada. Crea un dataset con 30 filas, es decir, un bloque de datos que tenga 30 filas, que tenga una columna de fechas, que tenga otras columnas numéricas y categóricas. A esto se le conoce como datos sintéticos. Luego utiliza esos datos para filtrarlos por las ventas mayores a $500 y exporta este dataset en un archivo Excel, por ejemplo. Utiliza Pandas, NumPy y XL si es que es necesario. Es una tarea más compleja y la herramienta tiene que ser capaz de usarla. Bien, en lo que la herramienta va trabajando, quiero que veamos que acá yo estoy utilizando el modelo Claude Sonnet. Hay muchos modelos disponibles dependiendo de lo que yo vaya a necesitar. Claude Sonnet 4 es un modelo bastante bueno, Gemini 2.5 Pro también, GPT 4.1 también es bueno. Yo les recomiendo The Cloud Sonnet y Gemini 2.5, son los que a mí en particular me han dado mejores resultados. Puedo agregarle contexto adicional, archivos adicionales, puedo trabajar con múltiples archivos, puedo trabajarlo como agente o, si no me equivoco, como consultor, no recuerdo otro modo. Y estas herramientas que vemos aquí es algo nuevo que se lanzó la semana pasada o hace 2 semanas. Es algo que se llama un protocolo MCP, si no me equivoco es su nombre. Es un protocolo que nos permite a nosotros trabajar con archivos de nuestra PC, pero directamente utilizando un modelo de inteligencia artificial. Es una simplificación para hacer este tipo de tareas, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. Bueno, no vamos a leer el código por temas de tiempo. Vamos a decir, vamos a asumir que está bien y vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar el código. A ver, vamos a seleccionar el intérprete. Ahí tiene que ejecutar el código. A ver. Y acá está la información, está exportando, ahí está, ya los exportó y los exportó en una carpeta. Interesante el resultado. Como les digo, no se queden con el resultado, ustedes analicen. Acá tengo el dataset, es un dataset bastante grande, está aleatorizado, es lo que entiendo, está por fechas, no están ordenadas, precios tampoco están ordenados. Yo le dije que quería, cuánto le dije? Valores mayores a 500, ¿no? Entonces, no debo tener valores menores a 500. El menor es 525 al parecer. Sí, efectivamente ha logrado hacer la tarea. Y como ven, no ha tardado 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Esa es la gran ventaja del Vibe Coding. Bien. Y finalmente, también podemos utilizar Python en redes y en automatizar infraestructura. En particular, este es uno de mis demos más interesantes que me gustaría mostrarles. Y nosotros sabemos que para construir una aplicación necesitamos componentes, ¿no? Mi laptop tiene redes, mi laptop tiene software, tiene hardware, tiene datos que yo le voy colocando. Entonces, todos estos elementos me permiten a mí utilizar ¿qué? Por ejemplo, me permiten utilizar Google, me permiten utilizar el correo. Entonces, ahí ya tenemos todo el complemento que hemos aprendido. Elementos de una infraestructura, redes, software, hardware, datos, me permiten ejecutar aplicaciones, distintas aplicaciones que yo vaya a estar utilizando en mi trabajo, ¿no? En mi día a día. Entonces, esta combinación de elementos requiere de que yo
esté haciendo, por ejemplo, configuración de algún router, de algún switch, que por ejemplo de Cisco, de Juniper, de distintos proveedores. Pero estas configuraciones ya no las voy a hacer exclusivamente con el lenguaje y con la interfaz que nos den el proveedor. Yo puedo utilizar herramientas, incluso open source, para utilizarlas con Python. Recolección de información de dispositivos para redes, por ejemplo. Verificación del estado de la red. Monitoreo de dispositivos, igual redes, automatización de backups. Cuando ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si toda su información desaparece? Yo lo primero que haría es ver si es que existe un backup. Estos backups los podemos automatizar y esto se hace justamente incluyendo elementos en la arquitectura, ¿no? Entonces, yo justamente para consumir esta arquitectura, ¿qué necesito otra vez? Elementos que me permitan conectarme a ese backup, ¿no? Como les digo, la infraestructura comprendámoslo como los componentes que me van a permitir hacer una tarea. Gestionar WLANs, ACLs, que es gestionar interfaces. Son tareas que requieren bloques de componentes y, por ejemplo, vamos a verlo para un componente que ustedes seguramente han utilizado alguna vez al menos en su vida, que son los componentes de, en un segundo, son los componentes de impresión. Ustedes seguramente han impreso algún tipo de papel, algún tipo de documento en algún momento en su vida. Y este tipo de impresión, aunque no lo crean, se hace utilizando toda una configuración que hay detrás en Windows. Y para que nosotros veamos esta configuración, vamos a ir, vamos a ver, si no me equivoco, este es el service SS. Ahí está. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Les digo que queremos hacer una tarea de imprimir, ¿no? Vamos a buscar entonces, acá está, cola de impresión. El servicio se está ejecutando. Este es un elemento de infraestructura para que ustedes impriman. ¿Qué es lo que pasaría si es que yo con Python creo un script que me permita detener bueno, me está denegando, ¿por qué? Porque necesito permiso de administrador, ¿no? Cualquiera puede tocar mis colas, ¿no? Para eso voy a utilizar otro editor adicional que se llama Windsurf, que es igual, es basado en Visual Studio Code, pero lo voy a ejecutar como administrador. Perfecto, lo ejecuto como administrador. Acá está el código, sí, justamente. Igual vamos a cerrar la IA y vamos a ejecutar. Es el mismo proceso, mismo proceso. Vamos a esperar a que cargue y que nos deje la terminal y ejecutamos. Listo. Perfecto. ¿Qué es lo que qué les decía que teníamos que hacer? Detener este elemento de infraestructura. Detener, ahí está. Lo detengo y en ejecución va a convertirse a un elemento detenido. Yo no puedo hacer impresiones con esta laptop en la cual estoy trabajando. ¿Por qué? Porque acabo de interrumpir el elemento de infraestructura que controla justamente las impresiones que yo voy a realizar. Voy a activarlo para no tener problemas. Ahí está, se inició. Vamos a ver. No les hago una demostración gigante porque no tengo acá conexiones con algún servidor, pero nos interesa ver cómo es que podemos hacer esas aplicaciones, ¿no? Y claro, lo podemos hacer con todos estos elementos de la infraestructura. Acá está la red, acá está la conexión compartida, ¿no? Entonces, esta es la gran aplicación que nosotros podemos realizar con Python. Y a alguien le podría parecer poco, pero en realidad analizar y comprender qué es lo que ocurre y hacerlo con Python nos va a dar la ventaja de administrar de mejor manera una infraestructura. Bien, ahora, la idea de todo esto es que nosotros no lo dejemos en el seminario, sino que aprendamos realmente a cómo utilizar Python con todas estas herramientas. Aunque no lo crean, yo aprendí Python ya hace unos años, pero recién cuando llevé estos cursos y han ido evolucionando con el contexto en el cual nos encontramos, con la IA, por ejemplo, con los distintos frameworks, me ha ayudado a incrementar ese conocimiento. Y para eso
Existen tres niveles dependiendo de lo que ustedes, del nivel de conocimiento que ustedes tengan. El primer nivel es el Python Essentials. Este curso les va a ayudar para aprender lo básico, conceptos de programación más que nada, más que de lenguaje en sí. El lenguaje lo van a usar. Por supuesto, todo el curso es en Python, pero van a aprender los distintos conceptos para que se introduzcan a la programación. Si es que ya conocen Python, pueden llevar el curso de Python intermedio. Si es que vienen de otro lenguaje, les recomiendo que estudien Python de alguna manera, si es que evidentemente si ya vienen de otro lenguaje, ya saben programar, ya saben dónde consultar fuentes. No les recomiendo que se lancen directamente al curso intermedio. Hay conceptos, hay ideas, el funcionamiento, la arquitectura de Python del curso que podría causarles ciertos conflictos. Pero si es que quieren arriesgarse, adelante, la programación es riesgo, ¿no? Podemos acá también, acá vamos a aprender muchas librerías, muchas características del lenguaje y vamos a, finalmente, como les decía, utilizar el curso de Excel con Python. La idea es que nosotros aprendamos, nosotros optimicemos, automaticemos nuestros flujos de trabajo de día a día. Excel es algo del día a día que nosotros utilizamos, ¿no? Bien, entonces aquí por mi parte yo les recomiendo no que algo que hacen, bueno, que yo también pequé algún día, es voy al enlace del curso y me leo toda su descripción y veo si es que me sirve. Aunque no lo crean, consultarlo con un vendedor les va a ayudar a ustedes a tener un mejor mapeo de lo que contiene el curso. ¿Por qué? Porque el vendedor trabaja en la empresa, sabe lo que hay en el contenido, ¿no? No les cuesta nada, contacten a los vendedores. Solo recuerden, tienen que contactarlos a nivel de empresa, ¿no? A nivel de empresa tienen estos tres niveles para que ustedes ya programen de manera aplicaciones reales que les ayuden en su día a día, ¿no? Y como les digo, Python es perfecto para que ustedes introduzcan su trabajo, su conocimiento a este mundo de la programación, al desarrollo de software, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Les agradezco otra vez su asistencia. Hasta luego.